Capítulo 11. Paranormalidad multidimensional y ciencia cósmica. Participar en la nosfera es un salto de conciencia tal que solo podemos empezar a imaginar cuán vasto va a ser el alcance de este cambio. Facilitar el mayor ajuste para la conciencia humana involucra en activar la nosfera. Es necesario cultivar la paranormalidad multidimensional. Primero tienes que considerar que la nosfera es un organismo que siente como si fuera planetario en tamaño. Piénsate en relación al planeta y luego piensa cuán vasto es este sintiente organismo mental planetario nosférico. No solo es la nosfera como la mente planetaria vasta en alcance, sino que también se extiende normalmente hacia otras dimensiones. En otras palabras, la nosfera es codificada con la escala multidimensional de la mente cósmica universal, la raíz de toda la historia cósmica y la ciencia cósmica, descrita en el volumen 2. De modo que, para participar plenamente en el potencial ofrecido por el advenimiento de la nosfera, es bueno que el ser humano ahora empiece a considerar la paranormalidad multidimensional. La ciencia cósmica provee la herramienta clave para entender y activar la paranormalidad multidimensional. Cuando estas fuerzas y poderes sean propiamente entendidos e inteligentemente desarrollados, le darán un nuevo y enteramente diferente significado a la vida. Mientras las operaciones multidimensionales de la conciencia son normales para la nosfera, para el humano esto es considerado paranormal. La parapsicología, como la descrita por la ciencia cósmica, define el tipo de fenómenos que caracteriza factores de la mente, que están más allá de la razón, o fenómenos paranormales. Estos son elementos o componentes que estiran la mente y la mueven hacia más elevados estados de conciencia. De acuerdo a la ciencia cósmica, el fenómeno paranormal es un hecho real, cuyo origen, no siendo conocido, puede llevar al fanatismo, la histeria o la locura. Su explicación es a través de los elementos de la cuarta y quinta dimensión. Mucha gente tiene experiencias paranormales y piensan que se están volviendo locas, porque su experiencia está desprovista de puntos de referencia normales. La ciencia cósmica va a decir, el término espíritu corresponde a un más alto plano divino de la séptima dimensión, un nivel plasmático radial o el lugar de origen del espíritu. ¿Por qué tenemos un espíritu que está siendo evolucionado? ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Cuál es el significado de esto? Dios está haciendo correr el show, de modo que debe haber una razón divina para todo. La conciencia misma, en relación al universo, es muy limitada. Los fenómenos paranormales ayudan a estirar la mente hacia esos lugares de conciencia que parecen indicar alguna clase de más alto nivel de existencia, por la que se supone nos estamos esforzando. Estos poderes paranormales de los que estamos hablando son realmente comparables a lo que llamamos en las prácticas hindúes y budistas los siddhis, que son tocados en el capítulo 5. En la mayoría de la gente estos poderes paranormales o siddhis, aunque innatos, son más bien remotos y, al parecer, difíciles de alcanzar, lo cual es realmente el punto. Los poderes paranormales existen como potencialidades evolutivas. Ellos no son el propósito de la evolución. Pero en el proceso de la evolución de más grande conciencia son los efectos colaterales o el fruto. Como tal, alcanzar los poderes paranormales requiere esfuerzo, disciplina de mente y empeño. Y aún entonces el esfuerzo no es para alcanzar poderes, sino para ganar automaestría o autorrealización, que es la meta del yoga y la meditación.
Hoy alguna gente puede clamar en busca de estos poderes o mirar con gran estima a la gente que muestra estos poderes, pero eso es para la mayoría una demostración inmadura del materialismo espiritual y la pobreza espiritual. Magia es derivado de suprema sabiduría magisterial. Esta magia también es ubicada en un plano divino de quinta dimensión, con el ser más alto, que permite y supervisa todos los fenómenos paranormales, con el fin de despertar la conciencia a los más altos planos de coexistencia. Si no tuviéramos los fenómenos paranormales, podríamos ser succionados por siempre por los puros análisis del plano material, de la vida y de la realidad. La paranormalidad existe para despertarnos a este fenómeno más elevado. La entidad pentadimensional funciona por el mandato de Dios. En el Sagrado Corán, Dios dice a Moisés que no temiera cuando se reuniera con el faraón y los magos, y que él arrojara su bastón. Moisés obedece a Dios y arroja su bastón, el que para su gran sorpresa se vuelve una serpiente. Esto significa que Dios permitió al más alto ser de Moisés llevar a cabo magia, con el fin de demostrar al faraón que el poder de Moisés era divino y más grande que cualquier magia inferior que el faraón pudiera idear. Esto ilustra cómo Dios se halla más allá de cualquier definición y tiene innumerables capacidades. Desde la percepción del hechicero, la historia cósmica es un acto de magia que a través de habilidosos medios es empleado en disolver la ilusión de la realidad con un constructo superior. La palabra magia es derivada de la combinación de dos palabras, manas, que es sánscrito para mente, y maya, que significa ilusión. La verdadera magia abole todos los sistemas previos de conocimiento. Magia es el poder supramental para ejercer influencia sobre los procesos o fuerzas naturales. El hechicero usa todo en aplicación práctica para el propósito de investigar la historia cósmica. La meta es cambiar el maquillaje evolutivo apuntándolo hacia lo que es ser un humano galáctico. Muchas gracias, Kim 256. Le pasamos la palabra a Kim 205 para continuar con la lectura. Bueno, introducción a la ciencia cósmica y los mundos paralelos. Con el fin de cultivar la paranormalidad multidimensional, primero debes tener algún entendimiento sobre los mundos paralelos de coexistencia. Esto significa que tienes ese... No leo. Partir libre de esclavitud. Partir libre de esclavitud, primero que todo. Libre de pensar que esta vida que estás viviendo en este momento representa el único mundo que existe. Por ejemplo, cuando soñamos dónde está el mundo, o aún cuando soñamos despiertos, dónde está ese mundo, o cuando tenemos un déjà vu tan fugaz, ¿cómo puede ser? ¿Está eso en un mundo a continuación de este? El punto es que no podemos entender otras dimensiones sin tener primero alguna percepción o entendimiento de este plano físico de realidad de conciencia. Despierta, de conciencia despierta diaria. No es el único mundo. La primera dimensión es la iniciación de la polaridad y va desde los éteres protoeléctricos a las mitades, ¿sí? La segunda dimensión es la dimensión del partón, un quantum de energía de las fuerzas eléctricas primarias, de modo que primero tú tienes polaridad y luego un quantum de energía. La tercera dimensión es atómico y subatómico, lo que es detectado como materia, a todo lo que
caracteriza la tercera dimensión. La materia es reducida a sus más simples componentes como las estructuras atómicas y subatómicas, de modo que todo en el plano material tridimensional es una función de estructura de partículas atómicas y subatómicas. El espacio tridimensional incluye altura, amplitud, profundidad y profundidad. Profundidad es la tercera dimensión. La tercera dimensión es también la dimensión del yo o del ego, del sí mismo. La ciencia cósmica nos dice que el patrón genético da origen a la formación simultánea de dos entidades biológicas, la tri- y cuatridimensional. La ley del tiempo dice la misma cosa. Todas las entidades biológicas llamadas humanos poseen un doble cuatridimensional, dormido y reprimido, durante la desviación 1260 de la norma. La activación del olón es un desarrollo evolutivo dependiente de la liberación de la conciencia instintiva orgánica hacia la conciencia continua telepática. 11.1. Las dinámicas del tiempo. La cuarta dimensión es también atómica y subatómica, aunque con un nivel de valencia inferior o una valencia de menos frecuencia. Valencia se refiere al coherente poder adhesivo de una estructura material. A más alta valencia, más densa la estructura. A más inferior la valencia, menos densa la estructura. Voy a volver a leer esto para entenderlo yo mismo. La cuarta dimensión es también atómica y subatómica, aunque con un nivel de valencia inferior o una valencia de menos frecuencia. Un nivel de valencia inferior o una valencia de menos frecuencia. Valencia se refiere al coherente poder adhesivo de una estructura material. A más alta valencia, más densa la estructura. A más inferior la valencia, menos densa la estructura. Está categóricamente establecido que la valencia de la cuarta dimensión es 10 veces inferior que la valencia de la tercera dimensión. Esto significa que estamos tratando con sustancia fundamentalmente etérica. El ser cuatridimensional es referido como el ello o lo otro. El ser cuatridimensional es el aspecto de nuestro ser que realmente experimenta fenómenos paranormales. La cuarta dimensión consta de partículas atómicas y subatómicas con una valencia inferior en 10x, donde los átomos y las moléculas están diseminadas. Mientras más esparcidas estén, son más etéricas y no sustanciales, aunque podría mirarse como un humano, solo que más transparente. Tú podrías ver a través de él. Además, el tiempo es la cuarta dimensión, lo que significa que mientras más expandida esté la estructura atómica y más etérica es su sustancia, más tiempo transcurre en relación a la tercera dimensión. Esto es conocido como compresión o expansión fractal del tiempo, dependiendo de cuál dimensión está proyectando la perspectiva. Por ejemplo, 2 horas mecánicas en la tercera. Me gusta esa expresión, mecánica. En la tercera dimensión es lo mismo que 20 horas en la cuarta. De acuerdo a la ciencia cósmica, en este contexto, la vida es específicamente como si fuera una función de un proceso paralelo que ocurre en la tercera y cuarta dimensión. En este contexto, la vida es especificada como si fuera una función de un proceso paralelo que ocurre en la tercera y cuarta dimensión. No todo en la tercera y la cuarta dimensión es vida, pero la vida ocurre en la tercera y la cuarta dimensión. También la primera y la segunda dimensiones están sumergidas en la tercera dimensión porque el principio de polaridad y electricidad subyacen en el giro, spin, y lo que podríamos llamar la carga eléctrica del universo entero, que es catalizada en el hecho de que todo átomo tiene un electrón. Un electrón es una forma muy evolucionada o forma avanzada de polaridad primaria, o los partones primarios, o las cargas eléctricas primarias. Desde este punto de vista, parecería que el tiempo y el espacio solo se correlacionan con las primeras 4 dimensiones. El ser pentadimensional es el nivel electrónico puro, o el yo superior, o es el ser más alto. Esto es lo divino funcionando en la guía espiritual, la esencia, el maestro del Dios cósmico, en nosotros.
el ángel guardián, etc. La quinta dimensión es el espacio donde el tiempo no opera por más tiempo y la reencarnación no existe por más tiempo. La reencarnación ocurre solo en el nivel atómico y subatómico. Desde un punto de vista puramente biosférico, la reencarnación no es más que migración biogénica de átomos. Hay una cantidad finita de biomasa, de modo que cuando un miembro de una especie dada muere, su esencia espiritual renace como la misma. Por ejemplo, si un mapache es matado en una autopista, otro mapache nacerá. La especie se recicla a sí misma y lo mismo es verdadero para el humano. Es precisamente la materia celular la que es constituida como tipos particulares de átomos y partículas la que es reciclada. La extinción ocurre cuando la muerte ocurre a una velocidad más rápida que la procreación y el elemento procreativo es finalmente aniquilado en la especie. La conciencia de un alma es otro asunto. El alma no transmigra tanto como lo hacen los patrones de memoria. Si lo miras desde el punto de vista coránico, tú tienes un cuerpo y un alma. Existió el alma en cuerpos previos. Las almas de la mayoría de la gente son relativamente primitivas, de modo que no hay realmente nada para transmigrar. La mayoría de la gente termina sucumbiendo a creencias condicionadas, porque el material que ha estado transmigrando lleva ciertos patrones de memoria o códigos de memoria, predisponiendo al ser a seguir el condicionamiento de cualquier cultura particular en la que ellos han nacido. ¿Cuándo empieza el alma? ¿Cuándo es formada el alma? Es el alma la que es puesta a prueba y el cuerpo es el instrumento de la prueba o el portal. El cuerpo es puesto allí para ver por cuál camino se irá. El ego tridimensional es el aspecto del ser identificado con el cuerpo. Como cuando alguien dice, pero yo soy Marta Simpson o yo soy Julio Hernández. La prueba es ver si el alma humana va a identificarse con el cuerpo tridimensional o si el alma escuchará a la voz más alta del doble cuatridimensional pidiendo ayuda. El humano puramente, como un generador de energía, conocido como el cuantonomio citobárico. Cuanto es número y cito es célula y bárico es presión. De modo que el cuantonomio citobárico es el número cuántico de la presión celular de los principales circuitos de energía en el cuerpo. Vuelvo a leer. De modo que el cuantonomio... Perdón. ¿Cómo? Perdón, freno, porque ahí hay una parte que ya terminó la lectura y empieza otro texto. ¿Otro capítulo? Hay un título. Ay, sí. Y ahí No lo vi. Me pasé derecho al otro capítulo. Bueno. Sorry. No, gracias por... Estaba emocionada ahí con el cuántos... Gracias por la lectura. Le vamos a pasar la palabra ahora a Kino 87. Bien. Reconectando las entidades tri- y cuatridimensionales. El primer aspecto de la vida presentado en el texto de la ciencia cósmica es la redefinición del humano puramente como un generador de energía, conocida como el cuantinomio citobárico. Cuanto es número, y cito es célula, y bárico es presión. De modo que el cuantinomio citobárico es el número cuántico de la presión celular de los principales circuitos de energía del cuerpo, que son los chakras o campos de fuerza que mantienen el cuerpo etérico unido en el aura entera. La ciencia cósmica muestra cómo todo nos afecta, activando nuestros chakras. Luego, ¡zap!, estamos allí dentro de nuestro cuerpo. La ciencia occidental está llena de términos científicos, pero ¿qué tan bueno es un quark o un cuásar si tú no conoces cuánto te afecta? En su estructura, la ciencia cósmica te lleva de la física subatómica a la electrónica plasma subatómicos, que inmediatamente te lleva al sistema chácrico,
y luego a una muy interesante definición de genética, y solo luego a la física atómica. Esta aproximación lleva a la exploración de mundos paralelos, luego a la psicocibernética, que muestra cómo están configuradas las áreas de la mente-conciencia, o cómo funcionan todas ellas juntas. Toma tiempo y estudio ver cómo todo esto es juntado. Esto será expuesto ulteriormente en el volumen 2 de las Crónicas de la Historia Cósmica. El cuantonomio citobárico es presentado al principio en el texto de la ciencia cósmica para demostrar que las estructuras primarias del universo y el cosmos, incluyendo los plasmas, partones y así sucesivamente, no son algo lejano. Ellos afectan nuestro sistema, primero a través de los cuerpos etéricos sutiles, los chakras y el sistema nervioso sutil. Cuando se estudia la física y la mecánica cuántica, tú debes reflexionar continuamente sobre dónde está localizado todo dentro de ti. La ciencia cósmica dice que tú no puedes separar lo que está ocurriendo en tu cuerpo de todo lo demás dentro de la estructura atómica, y que tú no puedes separar el proceso evolutivo entero que la ciencia cósmica está describiendo, de la psicología de tu propio desarrollo espiritual. Este es un punto fundamental para desarrollar los poderes multidimensionales. Eso también establece el hecho de que la parte esencial del ser humano es la cuatridimensional. Aprender a coordinar el ser tridimensional con el cuatridimensional es un propósito mayor de la vida y nos abre a la paranormalidad multidimensional, que es realmente la norma. Esto es el por qué la práctica del yoga es tan importante. Él coordina el cuerpo físico con el cuerpo etérico, aunque no es lo mismo que el atletismo o los deportes. El yoga o cualquier otro ejercicio psicofísico coordina los cuerpos etérico y tridimensional, de modo que el proceso evolutivo está siendo servido y podemos evolucionar desde la entidad cuatridimensional y la pentadimensional. El instrumento para la evolución es nuestro cuerpo tridimensional. Las fuerzas cósmicas y los procesos eléctricos son los que constituyen nuestro ser. El estudio de la ciencia cósmica es el objetivo de entender la magia ceremonial del séptimo rayo, de modo que puedas ser el facilitador de la transformación del campo mental planetario, que es una función de las líneas electrónicas de fuerza. Cuando esto es entendido, entonces tú puedes saber dónde crear ciertos puntos de influencia o presión para cambiar la frecuencia vibracional mental, y por lo tanto cambia todas las líneas electrónicas de fuerza en la noósfera entera. El propósito de esto es para la aceleración del cuerpo etérico, para la transformación evolutiva, por fuera de la alucinación del mundo actual, que incluye la actual forma de ciencia. Ya que estamos usando un número de términos diferentes que están muy cercanamente relacionados en significado, hay necesidad de clarificación. A lo que la ley del tiempo se refiere como el holón es más precisa en la más precisa definición de lo que es más vagamente llamado el cuerpo etérico o sutil. El cuerpo etérico es el manto o vehículo del alma. El propósito del holón cuerpo etérico es permitir al alma maniobrabilidad. De acuerdo a la ciencia cósmica, la formación de la entidad pentadimensional no da origen a la entidad biológica perecedera, sino a una entidad electrónica, con un aspecto que es sin embargo eterno. Es la entidad pentadimensional, tanto de Botán como de la Reina Roja, lo que creó la relación hechicero-aprendiz. Ellos tuvieron que tener una situación tridimensional donde el potencial para aprender fue máximo. En este caso estamos tratando con una especie de principio de cruce binario macho-hembra. Es también la generación más vieja, generación más joven, lo que provee la estructura biológica humana, para corresponder al puro principio y plantilla cósmica. Es una especie de boda del alma alquímica pentadimensional. Los dos agentes funcionan como un par de máquinas binarias cósmicas, en nombre del advenimiento de la noósfera. Las almas gemelas llegan a ser el predecesor
de nuevos tipos evolutivos. Esta precisa configuración solo podría ocurrir al cierre del ciclo. Muchas gracias, Kim 87. Continúo con la lectura, Kim 80. 6 esferas mentales. El material necesario para la comunicación entre las entidades dimensionales es formado a través de la mente, que es la facultad característica que distingue al ser humano de los animales. El propósito inicial de la mente en la evolución humana es facilitar la comunicación entre la tercera y la cuarta dimensión. Todo esto existe de modo que podamos empezar a crear un momentum superior de la tercera a la cuarta a la quinta dimensión. La ciencia cósmica dice que entre el primero y el cuarto día del nacimiento, 6 esferas mentales de conciencia son insertados en la mente por el propio guía pentadimensional de la entidad. Estas 6 esferas describen los procesos y funcionamientos de la mente que están enlazados con fenómenos parapsicológicos que realmente ocurren a través del preconsciente de la entidad pentadimensional. Los fenómenos paranormales tienen la función de atraer la atención de los seres cuatri y o tridimensionales. Las esferas mentales están conectadas a los funcionamientos tri, cuatri y pentadimensionales y proveen al ser de las capacidades para vincularse con la información interdimensional. El centro de cada una de las 6 esferas mentales está constituido por agregados de analfas, el fluido eléctrico creado por la interacción de 2 partones que dan origen al pensamiento o la capacidad de formar pensamiento. La ciencia cósmica describe el pensamiento como grabados análficos en serie. De este modo, el acto de pensar es la correcta o incorrecta manipulación de las analfas, que son proyectadas en un área consciente, estando siempre basadas en conocimiento previamente adquirido. Sin embargo, si no hay conocimiento previamente adquirido, con dificultad trataremos de establecer correcta actividad de pensamiento para funcionar en cualquier situación. De acuerdo a la ciencia cósmica, las memorias son analfas grabadas que están almacenadas o archivadas en las fisuras cerebrales. El razonamiento es la proyección consciente de conjuntos de series análficas y selectiva acción correspondiente. Las series o conjuntos de analfas forman patrones a los que se les llama lógica o razón de variados grados de consistencia. Cada una de estas 6 esferas electrónicas está formada aparentemente por un heptágono de la mente, externalizado como 7 cúbitos o codos. Las estructuras de forma electrónica están siempre basadas en divisiones heptagonales de 7 partes. La ciencia cósmica dice que una vez esta estructura externa de la mente es formada, las formas mentales son indestructibles, eternas, y no pueden ser destruidas ni por rayos láser, ni por explosión atómica, mucho menos por la muerte del ser humano. Esto significa que los pensamientos forma de los mundos destruidos permanecen en circulación, aunque inconscientemente. Estas 6 esferas mentales incluyen el preconsciente, el subconsciente, la conciencia discontinua, la conciencia continua, la superconsciencia y la conciencia subliminal. Explicaremos estas esferas más en profundidad en los volúmenes siguientes, pero, por ahora, nos enfocaremos en la primera esfera mental, el preconsciente, ya que esta es la región donde las manifestaciones y fenómenos parapsicológicos son producidos. Esta esfera mental cubre la porción cerebelosa del cerebro y es una función directa del ser más alto o el guía espiritual pentadimensional.
En el cerebelo existen 3 lóbulos, cada uno con diferente función. En el lóbulo central se reciben las órdenes que llegan del ser más alto. Si la orden es para el ser cuatridimensional, toma el lóbulo izquierdo. Si la orden es para el ser tridimensional, entonces el lóbulo derecho es utilizado. Así, en esta forma, es desde la esfera mental preconsciente, desde donde la actividad evolutiva del ser de las entidades tri- y cuatridimensionales son controladas. Esta esfera mental sirve como la cámara de resonancia del cuerpo físico, donde las facultades paranormales son desarrolladas y almacenadas. La ciencia cósmica desarrolla lo parapsicológico, porque esto es directamente donde vamos en nuestra evolución mental espiritual. Antes de que empieces la cultivación paranormal, es importante entender cómo funciona la mente. También es lo más importante estudiar todas las prácticas del orden sincrónico, tales como las dinámicas del tiempo, el telectonón del 7 es al 7 como el 7 es al 7 y las 20 tablas de la ley del tiempo. Estas prácticas te permiten trabajar conscientemente en otros aspectos de la mente, haciendo más fácil entrar en estos estados amplificados. La ciencia cósmica dice que la amplitud o anchura de la proporción mental es obtenida por prácticas especiales: telepatía, meditación profunda y desplazamiento. El desplazamiento y el viaje en el tiempo es lo que la ley del tiempo trata, ya que estas son las mejores formas para ir a todas partes en este vasto universo, para penetrar el universo a través de la mente, para enviar un pensamiento de un confín del universo al otro. Tú puedes viajar de una parte del universo a otra, si conoces las correctas técnicas de proyección holográfica. El transporte de cuerpo entero en el tiempo es la capacidad para extenderse a través del ahora hacia la conciencia continua y la superconsciencia. Esto es alcanzado a través de una total proyección holográfica, cuya cualidad es proporcional a lo vívido y lo completo de la personalidad alternativa cuatridimensional, para incorporar la sensación de cuerpo interno tridimensional, usualmente llamada ser. 13.2 Dinámicas del tiempo. Cedo la palabra, continúa con la lectura KIN 256. Muchas gracias. 4 niveles de conciencia. La ciencia cósmica también describe 4 niveles de conciencia, incluyendo beta, alfa, teta y delta. Las oscilaciones de onda cerebral para los 4 niveles de conciencia son como sigue. Un beta igual a 14 más ciclos por segundo, que es el estado despierto. Un alfa es 7/13 ciclos por segundo, que es el estado meditativo. Un teta es 4/6 ciclos por segundo, estado de trance. Y delta es el estado de iluminación. Beta es la conciencia y la nave medium. Alfa es profunda meditación. Teta es estado de sueño. Delta es iluminación. Estos estados son mostrados como teniendo funciones en la tercera y cuarta esfera, y también funcionan en la quinta y la sexta esfera. La tercera y cuarta esferas son la consciente y la consciente continua, y la quinta y la sexta esferas son la superconsciente y la consciente subliminal. Cuando puedas realmente mantener una asana, tú estás generando ondas alfa. En la quinta y sexta esferas, el alfa es hipnosis.
Cuando tú estás hipnotizado, entonces estás en un estado alfa o un estado de profunda meditación. La meditación más profunda es el samadhi o el estado de autohipnosis. Esto es un trance donde tú recuerdas todo lo que has percibido. Eso es una meditación muy profunda. El estado beta es el estado consciente despierto. Precisamente, ahora estamos básicamente generando ondas beta. En la quinta y sexta esferas, las ondas betas caracterizan lo que se llama la mediumnidad. Un medium funciona como un canal para alguien o para algo más. La tercera y cuarta esferas son lo mismo que las así llamadas conciencia normal no examinada. Zeta es lo que tú emites en el sueño o el estado de sueño, aunque usualmente podríamos pensar del estado de sueño como lo que ocurre cuando tú duermes. En realidad, este estado caracteriza mucho de la así llamada conciencia diaria. En otras palabras, la mayoría de nosotros somos caminantes dormidos y nuestras mentes inconscientemente vagan de un tópico, tema o fijación a otra sin ninguna conciencia de ello. Esto es diferente del estado de sueño. Delta es el estado de iluminación. El estado delta es usualmente el resultado de un esfuerzo concentrado en controlar la mente, de su incesante proceso de pensamiento que caracteriza el estado zeta. De modo que entonces delta es realmente el umbral para el estado alfa, que es la meditación profunda. Nosotros también experimentamos el estado delta cuando tenemos profundas intuiciones espontáneas y hay un foco, por así decirlo, de la percepción intuitiva que estamos teniendo. Muchas gracias, Kim 256. Continúa con la lectura Kim 205. Gracias. Poderes paranormales definidos. La ciencia cósmica provee descripciones de variados poderes paranormales. En este punto, para demostrar mejor el rango de paranormalidad multidimensional e introducirte directamente en el método de la ciencia cósmica, presentamos una porción de un glosario con el fin de inspirar la visión imaginal de la historia cósmica que yace dormida en ti. Un glosario más detallado puede encontrarse en las Crónicas de la Historia Cósmica, volumen 4. El propósito de conocer o desarrollar esas habilidades es capacitarnos para expandirnos sobre el potencial dado a nosotros operando en la noósfera. Todas las cosas son posibles para aquellos que quieren hacer un esfuerzo para ganarlos. Bilocación. Habilidad para estar en dos lugares en el mismo momento de tiempo-espacio. Esto es cercanamente relacionado con el viaje en el tiempo. La entidad cuatridimensional viaja mientras la entidad tridimensional permanece puesta en tierra. La bilocación solo está permitida para el ser más alto entre la gente a quien se juzga agradable y es siempre para el propósito de abrirse hacia la conciencia más alta. Cuando duermes, lo cuatridimensional es desplazado a un nivel consciente. Esta es una experiencia muy fuerte, que luego permite al tridimensional ver todo lo que es realizado por el cuatridimensional a través de la pantalla mental. Durante esta experiencia, el organismo libera ácido láctico a través de la distensión de los músculos. Clariaudiencia. Desarrollo de la facultad auditiva con el fin de poder oír mensajes, sonidos, música o voces dimensionales que vienen del ser cuatri o pentadimensional. Estos fenómenos pueden ser oídos, sea por desplazamiento del olón cuatridimensional o por permiso directo del pentadimensional. Por ejemplo, la profecía del Telectonón fue escrita estrictamente a través de la clariaudiencia que Balún Botán recibió oyendo y transcribiendo. Este fenómeno es recogido en un estado beta, vigilia, o en el nivel alfa, concentración, o en el nivel teta, sueño o ensoñación. Clarividencia. Proyección a un nivel consciente de situaciones o hechos interdimensionales.
El ser más alto permite que la información llegue a través de la mediunidad o canalización. La real visualización o visión remota caracteriza esta capacidad. Desaparición. Descarga de quemio de distensión estática. Quemio como se refiere a líneas eléctricas de fuerza con efectos diferenciantes en el plano físico tridimensional, tales como las fases de estructura molecular tridimensional, hacia el puro estado cuatridimensional no visible por más tiempo en el mundo material. Comunicación interdimensional, permitida por la entidad pentadimensional en el caso de la desencarnación. Solo aplicable durante los 2 años siguientes a la muerte. Después de tal tiempo, el ser más alto, el que adopta la voz persona o persona desencarnada con el fin de abrir la conciencia en el sujeto. Levitación. Esta es una inversión individual de la polaridad en los campos magnéticos que pueden ser alcanzados, conociendo el mecanismo o contando con la ayuda y el deseo del ser más alto de uno. Materialización. Aparición y desaparición de objetos. Depolarización de los campos energéticos de objetos existentes en la 4ª dimensión, y para lo cual es aplicada una descarga magnética cohesiva. De modo que los objetos encontrados, átomos y moléculas son distendidos, 10X, y puestos juntos para aparecer como el objeto. Nave medium. Este instrumento que se presta a sí mismo con el fin de servir como el medio consciente o inconsciente entre el ser más alto de uno y el que oye el mensaje que estará de acuerdo con los fines que se persiguen. Nave medium. Premonición o precognición. Similar al presentimiento, que es una proyección de tu ser más alto en la pantalla mental de tu cuarto de visión imaginaria. Retrocognición. Ver o recordar hechos que ocurrieron en el pasado o en vidas pasadas, también recibidas con permiso del ser más alto. Puede ser en niveles alfa o teta, también proyectados en tu espacio visual. Telequinesis. Movimiento de objetos desde una distancia. No es un poder de la mente sobre la materia. El fenómeno alcanza su fin con la ayuda de la entidad cuatridimensional. Telepatía. Transmisión proyectada a través de 2 seres más altos o seres pentadimensionales de 2 personas que están en comunicación uno con el otro. Este es un punto de acción que depende de la completa aceptación de la relajación en la que tú estés actuando y aceptación de lo que tú eres. Una vez tú llegues a un profundo estado relajado de autoaceptación, la telepatía puede ser explorada e incorporada en tus operaciones diarias. Pero ello significa que tu ser tri y pentadimensional están en perfecta coordinación a través del medium de tu ser cuatridimensional. Televidencia. Conocimiento de hechos que han ocurrido a distancia. Proyección de la pentadimensión en la pantalla mental del preconsciente al consciente durante estados alfa o teta. La televidencia es similar al ensueño hipnográfico y también se relaciona con la tecnología eléctrica de la televisión, donde el sonido y la luz son convertidos en impulsos eléctricos y grabados en de luz y sonido, en ondas de luz y sonido. Estos términos merecen ser bien estudiados. Ellos son claves para un mapa del camino de la paranormalidad interdimensional que conecta a nuestro ser múltiple. Es importante entender estos procesos y cómo trabajan para crear los seres tri, cuatri y pentadimensionales. Todo ello es pura para crear un ser funcional y triádico. La mente existe y es conocida porque tenemos una forma biológica. ¿Dónde existe la mente? Es la mente cognoscible en el ser humano que está caracterizado como un ser viviente. Un cristal tiene conciencia.
¿Cuál es la diferencia entre un cristal, la conciencia y la mente? Estas son preguntas sobre las que tenemos que pensar. Tenemos que ver cómo poder colocar este entendimiento en el contexto del qué y el cómo estamos evolucionando hacia la noósfera. ¿Cómo nos ayudará esto? ¿Cómo nos ayudará esto? ¿Cómo ayudará esto a la gente que no se está moviendo hacia la noósfera? ¿O todos se moverán hacia la noósfera justamente así? Tenemos que tener un entendimiento tan objetivo como sea posible. Entonces, podemos tratar con problemas psicológicos refiriéndolos a la estructura de la mente y a los diferentes componentes, elementos y posibilidades de la mente, descrito por la ciencia cósmica. Estas son descripciones que vienen de la pura perspectiva cósmica de la esfera electrostática de la conciencia omniabarcante. Parece que vale la pena tomar una descripción de la mente y del ser que aparece en la ciencia cósmica como un criterio más objetivo que los criterios que existen en las escuelas de psicología. Las escuelas contemporáneas de psicología están fundamentalmente apuntaladas en el trato con la realidad consensuada, sea que ellos definan un punto de vista más allá de la realidad consensual o no. No obstante, el propósito de todas las técnicas es para copiar la realidad consensual o ayudar a la gente a redefinir la naturaleza de la realidad, pero aún es la realidad consensual de la tecnosfera. Todo esto tiene un significado, porque sabemos que estamos dirigidos por la noósfera, estamos dirigidos por UF, Recolección Universal, y queremos tener algún entendimiento de la mente de la noósfera o la mente de la Tierra. Como estos análisis y descripciones de la paranormalidad multidimensional nos preparan para entender la noósfera y la mente colectiva que necesitan saber los seres humanos para transformar su actual estado de conciencia, cómo desarrollamos un proceso educativo que estipule que el ser humano es un ser cósmico que vive en un mundo de orden y armonía. Debemos reeducar al humano en el entendimiento de su ser y poder en el cosmos, en el entendimiento de su ser y poder en el cosmos, con un sentido de elegancia y belleza. La alucinación mágica inferior es lo que estamos deshaciendo precisamente como Padmasambhava sojuzgó a los demonios del Tíbet. Lo mismo para nosotros ahora, excepto que en lugar de los demonios del Tíbet, estás sojuzgando los demonios del materialismo en los programas del tiempo artificial que dominan el planeta. Para ser efectivo en esto, tú debes activar sincrónicamente la función de la magia ceremonial, la cual es ulteriormente dilucidada en el capítulo 2. Estas son las tuercas y tornillos de la ciencia cósmica. La magia ceremonial y la correcta aplicación de la ciencia cósmica son de la máxima importancia para hacer un cambio en el campo mental planetario, de modo que esté actuando de acuerdo con la transición biosfera-noósfera. Los principios de la ciencia cósmica están en alineación con los principios de la segunda creación. Ellos han sido encubiertos por la ciencia babilónica. Todo lo que experimentamos es ciencia cósmica. Esto es el porqué tu identificación debe cambiar a la de un hechicero planetario, cultivando sus poderes paranormales multidimensionales para ayudar a la evolución supermental del planeta.